Berserk es, sin lugar a duda, una de las ficciones más populares de los últimos tiempos. Guts es un estandarte de la iconografía del anime y manga, y muchos son los que han contemplado y reconocen su silueta de armadura negra y colosal espada. Con todo, es una de las obras de ficción japonesas más importantes de los últimos años. Eso ya lo sabemos prácticamente todos, y se ha hablado y escrito mucho sobre Berserk. Con todo, mi propósito con este vídeo es comentar algo muy específico de Berserk, y por qué creo que funciona. Me refiero concretamente a su ultraviolencia, y más allá de la simple casquería, cómo muestra lo terrible y grotesco de su universo. He llegado a leer por internet que Berserk es grotesco por el simple hecho de serlo, que es su reclamo principal y que busca el morbo por encima de cualquier otra cosa. Es un tema que me resulta tremendamente interesante, porque además es un asunto dentro de la ficción al cual he dedicado bastantes pensamientos. Considero que sí es cierto que hay otras obras que utilizan el morbo gratuito como principal reclamo, e incluso en algunos casos pretenden maquillarlo con balas de fogueo pseudofilosóficas que no son más que pretensiones vacías. No obstante, no es el caso de Berserk, y creo que asumir lo contrario pasa por no entender muy bien su propósito como ficción y caer en una malinterpretación severa de la misma. En el manga y anime en general hay bastantes casos de obras zafias y mediocres en el aspecto del efectismo barato, y no voy a comentar ninguno en específico porque en cuanto parece que voy a encontrarme con un caso así, huyo por patas y no me llaman en absoluto la atención. Incluso hay obras que a día de hoy, con su cierto pedigrí, no me apetece demasiado leer porque creo que, aun con sus posibles puntos interesantes, voy a encontrarme con un festival de imaginería grotesca sin ton ni son, incluso aunque, insisto, la obra pretenda maquillarlo con temas supuestamente profundos e interesantes. Puede que me equivoque con algunos casos, pero es algo que me echa bastante para atrás y cuando veo indicios me cuesta dar oportunidades. Es por eso que a día de hoy aún no me he puesto con mangas como Gantz, por ejemplo, o que me pusiera un capítulo de Goblin Slayer y ya tuviera más que suficiente. A priori parecería que Berserk es un caso más, con la maldad total que llena sus páginas y causa tan enormes estragos en tantísimos inocentes. No obstante, no es en absoluto el caso. Y aunque sí es, desde luego, una historia de momentos brutales y desgarradores, aquí hay un propósito, hay un fondo lícito. Antes de desarrollar algo más, conste que no considero que la violencia por la violencia sea, per se, algo vacío en la ficción. Lo grotesco en ficción nos muestra lo feo de la existencia, que en el fondo somos seres compuestos por una desagradable masa de carne y sangre. Nos enfrenta con nuestra mortalidad. Vale, hasta ahí bien, pero hay casos de todo tipo. Un ejemplo para mal que pondría es el de Mark Millar, autor de cómic normalmente de superhéroes o sucedáneos, tremendamente popular y responsable de historias tan archiconocidas como Civil War o El viejo Logan en Marvel y fuera de ella Kick-Ass o Kingsman, por ejemplo. No me gusta el estilo de Millar, no es que lo que haga sea original o inaudito, y hay otros ejemplos igual de cuestionables, como el cómic de The Boys, sino que directamente me parece un escritor efectista, y que busca, por encima de todo, el reclamo barato. La violencia desmesurada, el fanservice constante y los giros de guión sacados de la chistera. Esto es un constante en su obra y razón por la cual resulta que la mayoría de adaptaciones al cine que se han hecho de sus historias me parecen superiores a los cómics originales. Porque buscan su esencia en otros aspectos, aunque pueda seguir habiendo violencia y fanservice. En el caso de Millar es exagerado, obvio, bastante zafio en según qué puntos y, en definitiva, vacío y algo cutre. Ejemplos de un estilo Millar bien, por así decirlo, podemos encontrarlo en el caso de El Escuadrón Suicida de James Gunn, que también es efectista aquí y allá y ultraviolento, pero que prioriza su historia, sus personajes, y muestra un corazón narrativo genuino. Por esa misma razón, de hecho, los momentos devastadores en El Escuadrón Suicida de Gunn funcionan mucho mejor e impactan más que en prácticamente cualquier historia de Mark Millar, porque a diferencia de, pongamos, el cómic de Kick-Ass, los personajes de Gunn no son sacos de boxeo para hacerles todo tipo de obscenidades y torturas físicas y psicológicas, sino que son casi gajes del oficio, momentos límite que generan una tensión enorme,
ya que quienes tienen el pellejo en juego son personajes por los cuales parece que la historia tiene algo de empatía, que son relevantes, que tienen un corazón y alma latiendo dentro. En fin, espero que se me haya entendido, así que volvamos a Berserk. En el caso de la obra de Miura, existe una belleza y madurez subyacente que convierte la epopeya de Guts en una historia que va mucho más allá de su oscuridad y momentos grotescos. Claro que forma parte de su ADN iconográfico, pero este tiene una impronta genuina que convierte a Berserk en una historia multifacética, con horror, acción, drama, romance. Todos estos aspectos se nutren entre ellos. El terror y lo desagradable es una pieza más de la identidad de Berserk, no el reclamo principal. La violencia, de hecho, es catártica, y no se recrea más allá de la casquería y el horror esperable de las situaciones que se viven en la historia. Es decir, que no retuerce sus lógicas con el fin de priorizar el revolver el estómago al lector. Mientras que en un cómic de Millar podemos ver una masacre tomada a broma, con la intención de crear mal cuerpo con el contraste, en el caso de Berserk la violencia es genuina. Es una tragedia, es algo terrible. No responde a una hipotética competición por ver quién es más desagradable, sino que responde a la lógica y coherencia de la historia. No solamente esto, sino que la belleza en Berserk, cuando aparece, es pura. Se expresa con tanta potencia como la oscuridad propia. Lo bello en Berserk también es sublime, y no un hombre de paja creado para quemarse y humillarse, a diferencia de otras historias. No se me antoja que Miura disfrutara creando el mal en su historia, casi más que él era consciente de su poder devastador. Por eso, cuando hay luz, cuando aparecen resquicios de felicidad, lo muestra con una delicadeza y pureza mayúsculas. El caso de Casca y su trauma con Griffith es algo que Berserk trata como un momento fundamental en la trama, un punto de inflexión total, un eje sobre el que giran personajes importantes y que marca su camino y sus vidas. Una cicatriz que queda abierta y sangrando, en mayor o menor medida, a lo largo de la serie. No es un elemento de usar y tirar con el fin de revolver estómagos en el momento y pasar a otra cosa. En absoluto. Esa es la diferencia entre lo grotesco en Berserk y en otras obras. Que aquí lo horrible es trágico, sí, pero duele con una solemnidad que muestra madurez por parte de Miura. La rabia de Guts es constantemente el recordatorio de cómo esa oscuridad que reina en el mundo de Berserk afecta no solo al lector, sino también a sus personajes. Además, Miura da a Guts la fuerza y las herramientas para combatir esa oscuridad, y también da victorias a celebrar, tajos catárticos contra seres horribles que se leen con rabia y, según el caso, liberación. Que haya personas a quienes Berserk les cause rechazo por su lado grotesco es comprensible. No es una historia fácil de digerir, y por supuesto que entiendo y respeto a quienes les parezca que es demasiado. No obstante, debo dejar claro que Berserk no es una obra que busque el morbo barato, la violencia por la violencia o el efectismo de pacotilla. No empieza y acaba en su faceta violenta y desagradable, sino que es una parte más de su historia, un aspecto necesario para comprender la complejidad de su mensaje y los temas que trata. Lo dice alguien que ya ha sufrido su buena tanda de historias de morbo de 3 al cuarto y que está harto de ellas. Por eso sé que Berserk no es de ese tipo, y que, al contrario, es una historia madura, profunda, compleja y tan llena de luz y belleza como terror y violencia. Bueno, espero que se haya entendido un poco el mensaje que quería transmitir y que es un punto que, insisto, desde que leí hace tiempo ciertos comentarios por internet al respecto de Berserk, me ha llamado la atención, porque sí creo que Berserk puede parecer una obra que caiga en ello, pero realmente no es así en absoluto, y quería dejarlo claro en este vídeo y explicar el porqué. Así que con esto nos vemos en el siguiente vídeo, lo de siempre en YouTube. Si te ha gustado, puedes dejar el like, si te interesa la temática general del canal, puedes suscribirte, en fin. Ya sabes cómo va esto en YouTube. Así que, con todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!